Estamos grabando. Buenas tardes a todos, ahora formalmente porque ya estamos grabando. Bienvenidos, gracias por estar participando. Y bueno, contarles que en esta sesión especialmente vamos a tratar el dominio procesos de lo que corresponde al examen de preparación, a la preparación para el examen de certificación PMP, que es un dominio que es muy relevante en cuanto a el 50% de las preguntas pertenecen a este dominio, y considerando también que tenemos los dos enfoques, tanto el predictivo como como el enfoque ágil, que hace que los procesos no se sigan exactamente igual. Entonces, la idea es ver las actividades principales que tenemos en estos enfoques dentro del dominio de procesos, y lo vamos a ver a través de los grupos de procesos, pero también de las áreas de conocimiento, y ver principalmente las diferencias. Esto ayuda a que cuando tengamos preguntas de examen podamos identificar en qué tipo de enfoque estamos y podamos responder correctamente, ¿no? Según qué actividades estamos detectando, cuál podría ser la actividad siguiente, en posicionarnos, ¿no? Porque cuando llega una pregunta de examen, cuando recibimos o cuando leemos una pregunta de examen, o lo mismo en los simuladores, mi recomendación es que lo primero que tienen que hacer, lo primero que hay que hacer es situarse en el proyecto, porque, bueno, la mayoría de las preguntas son situacionales. Entonces, pensar en qué momento del proyecto estamos. Y para evaluar en qué momento del proyecto estamos, tenemos que leer dentro de la definición qué actividades se están mencionando, qué actividades o qué artefactos o qué elementos se están elaborando, para poder decir, bueno, estoy en la planificación, o estoy en la ejecución, o estoy en monitoreo y control. Y también a través de esos elementos o de esas actividades podemos saber si estamos en enfoque predictivo o enfoque ágil. En general, las preguntas terminan con algo así como qué es lo que debería hacer el director de proyecto a continuación, o qué es lo que debería haber hecho el director de proyectos, o el líder ágil, o el responsable del proyecto, ¿no? Entonces, si nos ubicamos en dónde estamos, nos va a resultar más fácil poder identificar cuál es la respuesta correcta. Y también poder descartar aquellas opciones de respuesta que no coincidan con el enfoque, con el momento, o con las actividades que se estén desarrollando. Entonces, bueno, para eso necesitamos tener bien claras en nuestra cabeza, bien armado en nuestra cabeza, como un mapa de todos los procesos, o todas las actividades que se van haciendo dentro de los procesos de la dirección de proyectos en ambos enfoques. Bien, con esta introducción, vamos a comenzar con este dominio, ¿no? Que decimos, bueno, el dominio procesos, que tiene 50% de las preguntas del examen PMP, y que involucra todas las actividades y habilidades técnicas de dirección de proyectos, obviamente para lograr el objetivo y entregar beneficios. También habla de liderar el desarrollo y la organización del proyecto. Requiere habilidades del dominio de personas y entender el entorno empresarial en cual el equipo entrega valor continuamente. Los tres dominios están relacionados permanentemente. O sea, personas y entorno empresarial también se representan dentro de lo que son los procesos, ¿no? Un líder de proyectos o un project manager permanentemente está interactuando con personas. Entonces, el liderazgo o las actividades relacionadas con personas siempre están presentes. Y por otro lado, permanentemente tenemos que estar pensando en el valor que entregamos, con lo cual el entorno empresarial también está presente. Pero lo que abarca este dominio es predominantemente aquellas actividades que están más relacionadas con metodologías, digamos, que son estos procesos que tienen elementos de entrada, que tienen algún desarrollo, herramientas y técnicas, y salidas, como lo mostraba la guía del PMBOK sexta edición, o ahora la guía de grupos de procesos, o también como se ve en los enfoques ágiles.
La responsabilidad principal del director de proyectos es mantener todos los aspectos del proyecto integrados. Bueno, alcance, cronograma, costos, calidad, riesgos, adquisiciones, comunicaciones, recursos, ¿no? Todo, acá menciona las áreas de conocimiento, que en realidad son, todos los aspectos del proyecto. Recordemos que el examen PMP actual está regido por lo que se llama el Exam Content Outline, que fue diseñado, que fue diseñado en 2019 y que entró en vigencia en el 2021, el 1 de enero del 2021. Entonces, todavía no había salido la séptima edición de la guía del PMBOK y la mayor parte de las referencias que tenemos en el Exam Content Outline tienen que ver con la sexta edición. Si bien la séptima edición es relevante y es muy interesante y aporta también muchos conceptos importantes para la dirección de proyectos en general y también para el examen, pero todavía todo el contenido está más involucrado, más referido a lo que son las guías de grupos de procesos, guía del PMBOK sexta edición y guía de práctica ágil, además de muchísimo otro material que PMI menciona, ¿no? Como dentro de la bibliografía referida para prepararse para el examen. Y bueno, nosotros en ActivePMO tenemos el contenido que ya está enriquecido con toda esa bibliografía y que abarca todos los temas. Viendo el Exam Content Outline, el dominio proceso, que dijimos que tiene el 50% de las preguntas, tiene 17 tareas y bueno, estas son las tareas y la referencia de los procesos son los procesos tal como aparecen en la guía del PMBOK sexta edición, todavía referenciados a través de los capítulos. El capítulo 4 es el de integración, el 5 de alcance, el 6 de cronograma, el 7 de costos o presupuesto, el 8 de calidad, el 9 de recursos, el 10 de comunicaciones, el 11 de riesgos, el 12 de adquisiciones y el 13 de interesados, ¿no? La gestión, o sea que estos procesos están relacionados a esos capítulos. Y bueno, pero bueno, no lo vamos a ver en este orden ahora, vamos a ir viendo más que nada cuáles son las actividades. Acá están las 17 tareas. En algún momento también quiero que repasemos estas tareas una por una, pero ahora lo vamos a ver de otra manera porque me parece interesante ver esto del mapa que les decía en la cabeza de cuando estamos gestionando un proyecto, dónde estamos parados, en qué situación estamos parados y para eso lo vamos a ver con otro enfoque. Vamos a empezar con qué es un proceso, que es importante, porque si hablamos de procesos, es importante tener en cuenta a qué nos estamos refiriendo. Y en general decimos que un proceso tiene que ver con acciones o actividades que se desarrollan, que están relacionadas entre sí y que se desarrollan para obtener algún resultado, que tenemos entradas y luego desarrollamos esas actividades aplicando conocimientos, herramientas y técnicas y producimos ese resultado que son salidas. Bueno, se vinculan entre sí los procesos, entonces las salidas de un proceso pueden ser entradas en otro y esto se da justamente en la dirección de proyectos, ¿no? Lo llamamos entregables muchas veces o también artefactos o también el mismo producto que vamos elaborando a través de procesos. Y esos van teniendo como una cadena donde se le va agregando valor y así vamos llevando adelante todo el desarrollo del trabajo. Dentro de la dirección de proyectos tenemos procesos que son específicos de la dirección de proyectos y tenemos procesos que son orientados a crear el producto. Los procesos que son orientados a crear el producto son muy específicos de la industria en la que estemos trabajando, del producto que vamos a crear, producto, servicio o resultado que vamos a crear, y no están contenidos en cuando hablamos genérico de gestión de proyectos, ¿no? Los procesos de dirección de proyectos son los que están en la guía del PMBOK. De nuevo, aquí todavía hacíamos referencia a la sexta edición. En la sexta edición teníamos 49 procesos,
Pero cuando hablamos de procesos en el examen PMP, nos referimos a, a estos procesos, ¿no? A los procesos de gestión de proyectos. Los procesos específicos a crear el producto no están abarcados y no están incluidos en el examen. Son muy específicos de cada área, o sea, es muy diferente un proceso de crear un desarrollo de software que un proceso de construir un puente, ¿no? O sea, en ese sentido, los procesos son totalmente diferentes y no hacen a lo que es la gestión de proyectos en sí. En cuanto a la gestión de proyecto, y cuando hablamos del examen PMP que, que está orientado a los project managers, o sea, a los directores de proyectos o a los líderes de proyectos, está abocado a los procesos de la dirección de proyectos, los procesos de gestión. Eso es lo que vamos a ver. Estos procesos, como mencionamos, se agrupan en los 5 grupos de procesos: inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre, pero además pertenecen, según la guía de Box sexta edición, pertenecen a un área de conocimiento entre las 10 áreas, ¿no? Integración, alcance, cronograma, costos, calidad, recursos, comunicaciones, adquisiciones, riesgos e interesados. Luego vamos a ver, bueno, si tuvieron la oportunidad de leer la guía del PMBOK séptima edición, habrán visto que ya no hablan de áreas de conocimiento, sino que ya se empieza a hablar de dominios, bueno, y en la guía, en la octava edición, que todavía no está publicada, pero que ya se ha mostrado el borrador, vuelve a mencionarse procesos, pero ya no están estas áreas de conocimiento, sino que también se agrupan por dominios. Pero por ahora tenemos esto. Entonces vamos a hablar de los grupos de procesos y de las actividades que desarrollamos en estos grupos de procesos. Recordemos los 5 grupos de procesos. En inicio tenemos todas aquellas actividades que se realizan para definir y para autorizar un nuevo proyecto o también para realizar una nueva fase dentro de un proyecto existente, obtener la autorización para iniciar el proyecto. Bueno, y aquí también se designa al director del proyecto, ¿no? También se identifican a los aspectos claves del proyecto, el por qué se desarrolla ese proyecto. Luego tenemos la planificación, todos los procesos requeridos para establecer el alcance, refinar los objetivos están en el acta de constitución de proyectos que se crea en el inicio, definir el curso de acción requerido para alcanzar los objetivos propuestos en el proyecto. Ese curso de acción abarca todas las distintas áreas de conocimiento, todos los distintos aspectos del proyecto que se deben planificar para poder luego ejecutarlo y terminar exitosamente el proyecto. En ejecución, los procesos son realizados para completar el trabajo definido en el plan y, bueno, lograr cumplir con los objetivos y satisfacer los requisitos del proyecto. En la ejecución se desarrollan la mayor parte de los procesos de creación del producto. Pero cuando hablamos de los procesos de gestión, de la dirección de proyectos, tenemos aquí todo lo que tiene que ver con liderar al equipo, con gestionar la calidad, las comunicaciones, los interesados, ¿no? Ya como líder de proyecto no estamos creando el producto en sí, no estamos ni codificando software ni poniendo ladrillos, ¿no? Estamos liderando los equipos que lo desarrollan. También tenemos los procesos de monitoreo y control, que involucra todos los procesos requeridos para hacer seguimiento, analizar y regular el progreso y desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiere cambios y para iniciar los cambios correspondientes. Aquí tener en cuenta que el monitoreo y control hace un seguimiento del plan y lo compara con lo que realmente está ocurriendo en el proyecto, y a partir de esa comparación se puede analizar. Justo acá tiene un análisis importante para analizar si hay desvíos y ver cómo se puede llegar a cumplir con los objetivos. Si tenemos un desvío y necesitamos recuperarlo,
necesitamos tomar acciones correctivas. Y también si hay cambios, ver de qué manera tenemos que gestionar esos cambios para que se incluyan en el proyecto si son beneficiosos o para responder de otra manera si no son evaluados por los correspondientes interesados como que le van a agregar valor, ¿no? Bueno, y por último tenemos los procesos de cierre. En este caso es un solo proceso que se tiene en el cierre y su objetivo es completar y cerrar formalmente el proyecto. También podría ser una fase, también se cierran los contratos. Y bueno, y en este cierre, además de validar que se han cumplido con todos los componentes, o se han desarrollado todos los componentes del alcance del proyecto, se hace un traspaso de manos hacia la nueva o el nuevo o el cliente o el nuevo dueño de ese producto, ¿no? En general el proyecto, como por definición, termina con el cierre y el producto que generamos va a pasar a otras manos. Entonces acá en ese cierre tenemos esa transferencia hacia el nuevo dueño. Bueno, ahora vamos a empezar a ver las actividades en sí y vamos a estar comparando las actividades tanto en enfoque adaptativo como en enfoque tradicional o predictivo. Y aquí le agregué, previo al inicio, agregué qué es lo que ocurre antes del inicio del proyecto, porque hay cosas que ocurren antes y sin embargo tenemos que estar atentos, o sea, es parte de lo que debemos conocer en general. Esta parte se ve en lo que es el entorno, el dominio, perdón, el dominio de contexto empresarial, ¿no? Contexto del negocio, pero es importante también tenerlo en cuenta. Antes de continuar, quiero recordarles que en cualquier momento que tengan alguna duda, pregunten, levanten la mano y me hagan la pregunta, eh, porque esto, más que nada, la idea es que sea una conversación y que les aporte valor a todos y no que sea una clase magistral y que hable yo sola, ¿no? Que va a ser muy aburrido. Entonces, desde ya, pregunten a medida que vamos avanzando. Bien, bueno, entonces, esto de las actividades previas, en general se menciona, si ustedes han visto ya las entradas de, por ejemplo, el proceso de crear el acta de constitución del proyecto, que sería el inicio del proyecto, tienen como entradas al caso de negocio y al plan de gestión de los beneficios, también hay acuerdos, y bueno, y es como que si bien no se ve como los procesos de gestión de proyectos, es importante que el director de proyectos entienda, esté atento y conozca el por qué se aceptó o se aprobó este proyecto. Entonces, bueno, esto es lo que menciono acá como actividades previas al inicio. A ver, acá tenemos a alguien que está entrando, muy bien. Bien, entonces, ¿qué tenemos? En enfoque tradicional, antes de que se inicie el proyecto, hay un desarrollo del caso de negocio para justificar que el proyecto se lleve a cabo, hay una evaluación de factibilidad técnica y económica del proyecto y se hace el desarrollo del plan de gestión de beneficios, que este plan de gestión de beneficios define qué es lo que se espera del proyecto como beneficios para el negocio, para el cliente, que muchas veces esos beneficios se presentan cuando el proyecto termina. En los enfoques ágiles, esos beneficios se perciben más tempranamente, porque justamente los enfoques ágiles hablan de entregar valor al cliente de manera temprana, pero en cambio en los proyectos predictivos normalmente el beneficio se obtiene desde que el proyecto termina. O también podría ser entregas parciales y entonces se pueden obtener beneficios escalonados, ¿no? Pero bueno, es importante conocer qué es lo que se espera de ese proyecto. Eso PMI lo denomina plan de gestión de beneficios. Define cómo se identificarán, medirán, monitorearán y lograrán los beneficios esperados del proyecto una vez entregado el producto, servicio o resultado.
Y es importante tenerlo presente porque si cambia el contexto, que cada vez vivimos en contextos más cambiantes, pueden cambiar estas necesidades o estos beneficios y bueno, nos puede cambiar el foco de nuestro proyecto. Entonces, como PMs, tenemos que estar atentos a eso porque podemos llegar a tomar decisiones que impacten en el proyecto, ¿no? Bueno, ¿qué dice enfoque adaptativo o ágil? Identificación de una necesidad de negocio u oportunidad validada frecuentemente por el equipo ágil o líder del producto. Acá hay una característica importante y es que los equipos de proyectos ágiles muchas veces son equipos más de producto que de proyectos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que son equipos que están abocados al desarrollo de un producto, ¿no? Y ese desarrollo del producto se va llevando a cabo a través de varios proyectos. Entonces no son equipos que se forman para un solo proyecto, sino que son equipos que van pasando proyecto a proyecto, o sea, estables, ¿no? Son equipos estables que ya se conocen y que están como muy involucrados en la necesidad del negocio y la oportunidad, porque, digamos, la oportunidad para el negocio, porque están en ese tema continuamente. Eso es a diferencia de los proyectos predictivos, donde a veces en este paso previo ni siquiera está involucrado el líder del proyecto o director de proyectos, ¿no? Entonces, en el caso de enfoques ágiles, muchas veces el equipo ya está involucrado. Bueno, pero también una evaluación del potencial del producto y viabilidad técnica para la entrega incremental, no una evaluación de factibilidad, en este caso coincide con lo que vemos en el enfoque predictivo. También considerar, ¿no?, si es viable hacer una entrega incremental, porque los enfoques adaptativos o ágiles generalmente hacen entregas incrementales. Y el desarrollo del caso de negocio con análisis costo-beneficio, cálculo del retorno de la inversión esperada y otras métricas para garantizar que el proyecto creará el valor deseado para la organización y los interesados. En este caso, antes del inicio del proyecto, tenemos prácticamente lo mismo, tanto en el enfoque tradicional como en el predictivo, con algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, que en el enfoque predictivo el trabajo previo es más formal, más documentado y más enfocado a la planificación detallada antes de iniciar el proyecto, mientras que en el enfoque ágil es más colaborativo, exploratorio y adaptativo. Y acá lo que se busca en enfoques ágiles lo vamos a repetir en todos los análisis que vayamos haciendo, se busca más la comunicación entre las personas que lo que se escribe. La colaboración, la comunicación, la creatividad, eso es muy importante en los proyectos ágiles. Todo lo que no se documenta tan formalmente como lo hacemos en los predictivos, en los enfoques ágiles se le da mucho más validez y mucho más foco a la comunicación, esa comunicación permanente. Se prioriza una visión compartida, es tener desde muy tempranamente compartida realmente ese propósito por el cual estamos llevando adelante el proyecto. También la entrega de valor temprano y bueno, y un equipo preparado para aprender y adaptarse durante el desarrollo, ¿eh? Todo esto que estamos mencionando de ágiles vale para prácticamente, o sea, para todos los grupos de procesos, porque lo estamos viendo por grupos de procesos. Los equipos ágiles suelen estar estables en el tiempo, ya conocen la organización y la forma de trabajo, ¿no? Es cierto eso, no es como los equipos predictivos que se conforma el equipo en el momento de empezar el proyecto. Bien, preguntas sobre esto. Agregué, fíjense, ¿no? Agregué algo previo al inicio, que en general no lo mencionamos, pero que es importante tenerlo en cuenta. ¿Está todo claro? ¿No hay preguntas? Yo, Cecilia, una pregunta. Sí, Martín, adelante. En realidad algo que no sé si llamarle ruido, pero me suena un poco, sí, me hace un poco de ruido. El tema de que los equipos ágiles suelen ser estables en el tiempo y ya conocen la organización y la forma de trabajo.
pero por otro lado sufren el estrés porque trabajan por proyecto, ¿no? Entonces, cuando terminan el proyecto, sufren el estrés de qué va a pasar con ellos, ya están fijándose en otra cosa, dónde van a trabajar, cuál va a ser el próximo. No tanto, los equipos ágiles no, porque es justamente como son estables y los proyectos por ahí lo que terminan de proyectos es una versión y quedan temas pendientes para una segunda versión y se van haciendo como, piensen, cuando hablen de proyectos ágiles de acá, voy a hacer este foco principalmente a quienes sean de industrias que no son del desarrollo de software porque son a los que más, son los que más les cuesta entender un Claro, poquito el método, esto de cómo trabajan los equipos ágiles. Piensen en algún producto, no sé, por ejemplo, Spotify, ¿no? Spotify, bueno, Spotify tiene un montón de historias muy interesantes sobre cómo trabajan en ágiles, pero ustedes piensen solamente en el producto final. Ustedes ven, o Facebook, o cualquier producto de estos productos que solemos utilizar permanentemente y vean que tienen una versión y por ahí dentro de una semana o de un mes aparece una nueva versión y le dice actualizar la versión y después va a aparecer otra. O los mismos sistemas operativos de los teléfonos, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasa entre que tenemos que actualizar la versión? Digo, piensen en los equipos que lo están desarrollando. Entonces son equipos que liberan versiones, pero que después se quedan con otras mejoras, con otras nuevas funcionalidades, con otras, ¿sí? Que quedan evolucionando, pero sobre el mismo producto. Entonces, por eso decimos son estables. Es muy diferente a mm, los equipos predictivos en ese concepto. Entonces, no se van y no tienen estrés porque ya empiezan a trabajar con nuevas capacidades, con nuevas, sí, con mejoras, ¿no? Para el mismo producto. no, No está sé bien, si está claro. respondí. Sí, 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 claro. Yo lo estoy confundiendo entonces con el tipo de empresa. Ah, Si es a ver. funcional, si es Ah, matricial, o sea, me estaba yendo para ese lado, que no tiene, ah, no tiene mucho que, claro, va, no. tiene que ver, pero no, no, no directamente. Claro, no, lo que sí tiene que ver, obviamente, es que las empresas, o sea, que trabajan con enfoques ágiles son muy de red, muy matriciales, se arman células, se arman, o sea, también tienen otra estructura bueno, que no la estamos viendo realmente por lo menos en el examen no se aboca, no se hace mucha referencia, pero también tienen otra estructura, una forma diferente de trabajar. Ok. Bien, perfecto. ¿Sí, respondido, Martín? Sí, 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 sí. O sea, Bueno, última pregunta. Entonces, no sí, necesariamente un proyecto ágil tiene que ser de una estructura de empresa proyectizada, ¿no? O enfocada a proyecto. no, Ah, no, ok, no, para nada, no ok, ok. necesariamente, no. Esa era la confusión Claro, que tenía entonces. Ujú. claro, no, no, no necesariamente. Por el contrario, es más red todavía que la matricial. Ok. Sí, Andrés, qué gusto verte. Andrés, no, no te escucho, no sé si no tienes audio. A ver, acá sí tenemos. Ah, no, no sé si te está faltando el audio, Andrés. Vi tu mano levantada, pero no te estoy escuchando. No. Bueno, vamos a continuar entonces. Si querés escribirme algo por el chat, encantada. Bien, entonces vamos a ir al inicio. Actividades de inicio. Bueno, acá, para expoliar un poquito, también hay muchas similitudes entre ambos enfoques, ¿eh? Pero bueno, vayamos viendo qué es lo que tenemos en un enfoque tradicional o predictivo y qué es lo que tenemos en un enfoque adaptativo. ¿Cómo es el inicio del proyecto? En primer lugar, bueno, entender el caso de negocio y el plan de gestión de beneficios, esto que vimos como previo, ahora sí el director de proyectos se involucra, ¿no? En el enfoque predictivo, porque, a ver, vamos a hacer una idea de situación real.
Eh, Viene mi jefe y me dice, Cecilia, te tenés que hacer cargo de este nuevo proyecto que es, bueno, el producto que quieran, que se imaginan, ¿no? Entonces, bueno, digo yo, entonces, ¿qué hago? ¿De qué se trata? ¿Cómo me entero de que, bueno, acá tenés el caso de negocio que fue desarrollado, acá está el plan de beneficios que también fue desarrollado por el equipo XXX, podés ir a hablar con ellos si tenés alguna duda. Bueno, entonces ahí empiezo yo, como que me está asignando el proyecto, entonces digo, wow, ahora me tengo que involucrar y a ver qué es esto, y empezar a leer ese caso de negocios, el plan de gestión de beneficios, ir a hablar con estas personas que son los que lo desarrollaron, preguntarle a mi jefe o a mi patrocinador o a la persona referente del negocio qué es lo que espera. También en ver, ¿no? Cómo es la organización, empezar a entender la organización. Ojalá, bueno, si yo estoy trabajando en esta organización de hace tiempo, buenísimo, porque ya un poco conozco, pero si me toca una organización nueva, es todo, hay una adaptación muy fuerte. Conocer cuáles son los activos de los procesos de la organización. Tenemos procesos desarrollados, tenemos metodología, hay información histórica de proyectos anteriores, cómo hacían las estimaciones, qué riesgos tuvieron en proyectos anteriores. Ahí, toda una investigación, ¿no? Imagínense, ya mi estrés me agarró desde el inicio. Bueno, conseguir tratar de entender todo lo que me están pidiendo, cuáles son las expectativas de las personas que están asignándome este proyecto. Y bueno, y luego desarrollar el acta de constitución. El acta de constitución, recuerdo que en las primeras versiones de la guía del PMBOK que leí, que creo que fue por allá de la segunda edición del año 2000, decía que el acta de constitución la redactaba el patrocinador. Bueno, eh, mi jefe no va a redactar el acta de constitución. Ahora no, ahora ya dice que, bueno, que es el líder del proyecto o que colabora el líder del proyecto. Pero realmente lo que tenemos que hacer con el acta de constitución es bajar a ese documento los aspectos más importantes, tanto del caso de negocio como del plan de gestión de beneficio, hablando de cuál es el propósito por el cual este proyecto se lleva a cabo, y también cuáles son las expectativas de los interesados, cuáles son los objetivos del proyecto, cuál es el producto que tenemos que desarrollar, digamos, toda la definición del proyecto de alto nivel, que está en el acta, ¿no? Como el alcance de alto nivel, los requisitos del negocio, restricciones, supuestos y objetivos, una estimación global de tiempo, costo y recursos para el proyecto, algo de muy alto nivel, los riesgos preliminares, bueno, ¿no? Y seguimos acá, el enfoque de gestión, cómo lo vamos a llevar adelante, cuál es el ciclo de vida, metodología, estándares. En el acta se designa el director de proyectos y cuando el sponsor, patrocinador aprueba, ya tenemos la aprobación para poder iniciar el proyecto y podemos comenzar a trabajar en él. Entonces, dentro de lo que es un enfoque tradicional, ese sería más o menos digamos, o serían las actividades que deberíamos desarrollar. Involucrarnos, o sea, entender bien a conciencia de por qué me están asignando este proyecto y qué esperan de mí, ¿no? Y qué esperan de mi proyecto. Y eso, bueno, en el inicio entonces concluimos con el acta de constitución del proyecto firmada y también la identificación de los interesados en el registro de interesados. Ahora vamos a suponer que estamos en un enfoque ágil. Bueno, en un enfoque ágil, en primer lugar, es que ya venimos trabajando desde el inicio y entonces ya tenemos conocimiento de qué se trata el proyecto, la organización y demás, con lo cual esta parte de entender la organización de alguna manera nos la ahorramos. Pero bueno, también podemos tener distintos interesados y debemos identificar a los interesados eh, porque los tenemos que involucrar desde el inicio. En los enfoques ágiles, todos los interesados se involucran, o todos no, los interesados clave, porque como siempre decimos, interesados pueden ser muchísimos, esto es muy amplio, pero los interesados claves
deben involucrar desde el inicio y en la misma creación, por ejemplo, del acta de constitución, ahí mismo tienen que estar participando los interesados claves. Que también es en predictivo, ¿no? O sea, si bien en Ágiles lo resaltamos tanto, yo recién cuando les comentaba cómo sería la situación de que me asignen un proyecto, lo primero que les dije es, iría a hablar con quien desarrolló el caso de negocios, iría a hablar con quien desarrolló la gestión de beneficios, o sea, que en realidad también los estoy involucrando. Pero en Ágiles es como más transparente, más establecido. Bueno, desarrollar la visión y las definiciones de alto nivel, eso también está en el acta. Desarrollar el acta de constitución del proyecto, exactamente igual que en tradicional o predictivo. El acta de constitución de equipo. Acá sí tenemos una diferencia, es que en los enfoques ágiles el acta de constitución del equipo se desarrolla desde el inicio porque se establece la manera en que el equipo va a trabajar y los valores del equipo, la forma de comunicación, las reglas básicas, etcétera. Y en enfoque predictivo no se crea acta de constitución del equipo, sí se crea, pero se crea en la planificación, cuando planificamos recursos. Entonces la diferencia es que acá se hace antes, pero también está en predictivo. Bueno, definir las épicas y características o funcionalidades de alto nivel es el equivalente a definir el alcance de alto nivel. Acá el Product Backlog preliminar, ¿no? Que son el Product Backlog o la lista de trabajo pendiente del producto, que es donde definimos todos los elementos del proyecto, todos los trabajos que hay que realizar, ¿sí? Ahí se empieza a crear de una manera muy global, de alto nivel, en el inicio, pero de nuevo, equivalente al alcance de alto nivel. Facilitar sesiones para comprender necesidades y prioridades del cliente. Como dije, acá se involucra mucho a los interesados. En general se desarrolla una sesión que se denomina Incepción Ágil, donde se trabaja con los interesados claves como para entender realmente cuáles son las necesidades para llevar adelante este proyecto y cuáles son sus prioridades. Y también dentro de esta sesión se estima el esfuerzo inicial. Acá, a través de funcionalidades, se pueden utilizar puntos de historia, pero se usa algo mucho más global, que puede ser, bueno, también le llaman T-shirt, o sea, talle de remera, talle de camiseta o de remera, o sizing, que es algo mucho más global, no es con tanto detalle. Los puntos de historia en general se toman más adelante. Discutir riesgos técnicos y de negocio, también, bueno, supuestos, limitaciones y dependencias, esto también lo vimos en predictivo. Bueno, acordar con el equipo el marco ágil a utilizar, acá también, si va a ser Scrum, Kanban o Safe u otro. Safe, recuerden que es uno de los métodos de escalamiento en ágiles. Bueno, y también cuáles son los principios compartidos y de colaboración y demás. Validar el valor del producto mediante métricas de negocio, entrevistas y feedback temprano de usuarios. Acá como nos enfocamos mucho en el valor y siempre se habla de la priorización, eh, que perdón, mediante las métricas. Que, sí, siempre tenemos que entender cuáles son las métricas que va a utilizar el negocio para, para medir el valor que está recibiendo y también, bueno, utilizar entrevistas, feedback, etcétera, con los usuarios como para asegurarnos que le vamos a entregar el máximo valor. Y acá recuerden eso, todo vamos a estar priorizando permanentemente. Obtener compromiso del sponsor e interesados clave para comenzar el proyecto, que también lo tenemos que tener en el enfoque predictivo, y realizar un kickoff ágil orientado a generar entendimiento compartido, expectativas y acuerdos de trabajo en equipo. O sea que fíjense que mayormente las actividades son similares, pero que tienen como distinto flavor, distinto sabor, ¿no? Entonces, en enfoques tradicionales, las actividades iniciales se centran en documentar, aprobar y planificar antes de ejecutar. En enfoques ágiles, el énfasis está en la colaboración temprana, la entrega incremental y el descubrimiento continuo del valor. Y ambos enfoques reconocen la importancia de alinear a los interesados
aunque los métodos y herramientas cambian sustancialmente. Entonces, realmente en este caso creo que tanto el inicio en un enfoque como en el otro son muy similares o se busca lo mismo, pero por ahí se lleva con distintas actividades. Siempre más documentado y mayor detalle en enfoque predictivo y con más colaboración y mayor, y mayor comunicación en enfoques ágiles. Aquí estoy viendo un mensaje de Andrés, que no pudimos escucharlo, pero dice que Martín tiene razón en su duda, pero este es el Mindset PMI, ¿no? Ok, gracias Andrés por tu comentario. Muy bien, entonces, ¿preguntas acá sobre el inicio? ¿Preguntas? No, no. ¿Todo bien? Bien, Ignacio, gracias. Sí, seguimos entonces. Planificación. Bueno, actividades de planificación. A ver, bueno, aquí estoy admitiendo personas que se están sumando. Tenemos, bueno, vamos por el predictivo primero. Desarrollar un plan para la dirección del proyecto integral que incluya todos los planes subsidiarios. Bueno, nuestro foco en enfoque predictivo es tener un plan detallado, ¿no? Desde el inicio, esa es la gran diferencia entre ambos enfoques. Desde el inicio, un plan detallado y que incluimos todos los planes subsidiarios que, bueno, tienen que ver con alcance, cronograma, etcétera, que vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, justamente, elaborar el plan de gestión del alcance, el enunciado de alcance, la EDT o WBS, el diccionario de la WT, de la EDT, y aquí tenemos también la línea base, ¿no? Línea base de alcance. Crear cronograma detallado del proyecto, desarrollar el plan de gestión de costos, incluyendo estimaciones, presupuesto y línea base, elaborar el plan de gestión de calidad, estándares, métricas y actividades de aseguramiento de la calidad y de gestión de la calidad en general, y también de control, ¿no? O sea, todas las definiciones de todo lo que tenga que ver con la gestión de la calidad. Crear el plan de gestión de recursos en cuanto a roles, responsabilidades, la matriz RACI o la matriz RAM-RACI, matriz de asignación de responsabilidades, y RACI, recuerden que son los acrónimos de Responsibility, Accountable, Consultant, de consultar o informar. También definiciones de capacitación, también el plan de gestión de recursos físicos. Y aquí justamente cuando se crea el plan de gestión de recursos es donde se crea el acta de constitución del equipo, que no lo tengo aquí específicamente detallado, pero el plan de gestión del equipo se crea como parte del plan de gestión de recursos. Desarrollar el plan de comunicaciones, a ver cómo nos comunicamos con cada uno de los interesados, en qué momento, con qué tipo de elemento, etcétera. Desarrollar el plan de gestión de riesgos, la identificación de los riesgos, análisis cualitativo y cuantitativo y plan de respuestas. Elaborar los planes de adquisición, primero definir qué vamos a comprar, qué, cómo, cuándo, con qué contrato, cuáles son los posibles proveedores, cuáles son los criterios de selección, etcétera. Planificar la gestión de los interesados en cuanto a cómo vamos a involucrar a los distintos interesados para tener el aporte que necesitamos de ellos y también para no tener, digamos, palos en la rueda con aquellos interesados que podrían generarnos algún dolor de cabeza. Bueno, acá las líneas bases de alcance, cronograma y costos para medir el desempeño. Esto, recuerden que cuando se aprueba el alcance es aprobar el enunciado de alcance, la WBS y el diccionario de la EDT o WBS. El cronograma, la línea base de cronograma se genera cuando se aprueba el cronograma y la línea base de costos o de presupuestos se crea cuando se aprueba el presupuesto. Y bueno, y con todo esto, todo integrado y demás, se realiza la reunión de kickoff con todos los interesados o que deban participar de esta reunión. Bueno, y aquí mencionar que
en proyectos predictivos y según la guía del PMBOK, la reunión de inicio, la reunión de kickoff o de lanzamiento se realiza cuando se termina la planificación. Sin embargo, también habíamos visto que teníamos en el inicio, perdón, en el inicio alguna reunión, ¿no? Una kickoff meeting, pero no es la que aparece en la guía del PMBOK. En la guía del PMBOK en general aparece al final de la planificación, pero sí es real que vamos a tener un equipo que va a estar haciendo la planificación, porque la planificación no la realiza el líder solo o el director de proyectos solamente, la realiza con el equipo. Entonces, ese equipo que participa de la planificación tiene una reunión previa, que es esa reunión previa de kickoff. O sea que podríamos decir que tenemos dos reuniones de kickoff. Y yo cuando hablo siempre con las personas con las que, tanto en las capacitaciones como en las consultorías, y me dicen, no, nosotros empezamos la reunión de kickoff antes de la planificación, ¿no? Entonces, en algunos proyectos, la reunión de kickoff es como para empezar a planificar, mientras que en otras, la reunión de kickoff es cuando ya vamos a comenzar con la ejecución. Y lo que tiene, esto es importante porque lo que tenemos también son dos equipos diferentes, ¿no? Hay un equipo que planifica, pero hay otro equipo que construye, sobre todo en algunas industrias, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, en la construcción, vamos a tener un equipo que puede ser muy numeroso para la ejecución, para la construcción en sí, mientras que puede ser un equipo mucho más, o debería ser un equipo mucho más reducido cuando hablamos de planificar. Bueno, vamos a hablar. ¿Preguntas acá? ¿No hay No, no. preguntas? Seguimos, muy bien, gracias. Bueno, vamos entonces al enfoque adaptativo. Bueno, en el enfoque adaptativo, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que también se planifica, se planifica y se planifica mucho y muy repetidamente, o sea, se planifica permanentemente, con la gran diferencia de que no se utiliza ni la misma, ni los mismos artefactos o los mismos documentos, como sería el plan para la dirección de proyectos, sino que se utilizan otro tipo de artefactos y además son artefactos más visuales y con menos texto y con menos documentación y menos detalle, y que se hace de manera iterativa, ¿no? De manera evolutiva también a medida que vamos avanzando en el proyecto. Tenemos acá crear una hoja de ruta del producto basada en prioridades del cliente y del backlog. Ahora, si recordamos lo que teníamos en el inicio teníamos ya, a ver, en el inicio teníamos ya, ¿dónde está? Teníamos un product backlog global, ¿no? Acá, definir épicas o características de alto nivel, ¿no? Características o funcionalidades de alto nivel. Con esto creábamos como un product backlog preliminar. Y recordemos que el Product Backlog es como una lista de elementos importantes que queremos tener o de requerimientos que deben incluir nuestro producto, que nuestro producto debe cumplir con ellos. Y esa lista se prioriza y a partir de la priorización de esa lista vamos a trabajar, o sea, se prioriza según el valor que le vamos a entregar al cliente, el cliente mismo y a través del dueño del producto o product owner, son quienes priorizan cuáles son esas características que tienen más valor y que necesitarían tener en forma más temprana, y en base a esa priorización se va a ir trabajando. La hoja de ruta, entonces, lo que hace es representar de una forma gráfica cuáles son las características que se van a ir incluyendo en las distintas entregas, y se hace referencia a el tiempo también. Por ejemplo, cuáles son las características que se van a entregar en el primer trimestre, el segundo trimestre, y así, ¿no? Por los dos trimestres a lo largo del año. No es un cronograma detallado, mucho menos, o sea, ni mucho menos, pero sí tiene una relación de tiempo, con lo cual yo a veces digamos, como para las cabezas que estamos así metidas con el mindset predictivo, entonces le hago como un paralelo con lo que es el cronograma. Entonces, a esta hoja de ruta me va a ir mostrando
cuándo van a ir elaborándose las distintas características del producto, ¿no? Funcionalidades, ¿no? Esas, esos incrementos de producto que le dan valor al cliente. Y en general esta hoja de ruta es algo visual. Refinar continuamente el product backlog con el equipo, ¿no? Toda esta lista de requisitos o de elementos que tenemos que entregar en nuestro proyecto, dijimos que tiene que estar priorizadas, y una vez que tenemos priorizadas, vamos a ir definiendo con mayor nivel de detalle los elementos de mayor prioridad. Siempre mostramos como que lo más prioritario está encima, y bueno, y luego vamos teniendo lo menos prioritario, y siempre te vamos a trabajar sobre lo más prioritario. Aquellos elementos de mayor prioridad lo vamos a refinar. Y refinar quiere decir investigar más, tener más información, crear los criterios de aceptación, ¿no? Entender bien cuáles son las necesidades con respecto del cliente, con respecto a esa funcionalidad, a esa historia de usuario o lo que fuera, ¿no? Y ahí, por eso trabajamos con el Product Owner, que es el representante del cliente. También estimamos cuántos sprints o iteraciones vamos a realizar. Siempre se hace una planificación de entregas por releases o por versiones, como mencioné antes, ¿no? En general es un proyecto entrega distintas versiones, va haciendo entregas con bastante frecuencia para que el cliente ya pueda empezar a utilizar el producto. Y en la planificación vamos a también abocarnos al sprint actual. El sprint actual, la planificación del sprint o del primer sprint que desarrollemos, o del siguiente, porque la planificación es continua, se realiza determinando cuáles son las historias de usuario que son prioritarias y que están refinadas. Cuando refinamos hay un criterio que se llama criterio de listo o de ready, en donde se considera que esa historia de usuario o ese requisito está definido adecuadamente, claramente, como para que el equipo lo pueda pueda desarrollar esas características. Entonces, cuando está ready, podemos incluirlo en el sprint actual. Entonces el equipo selecciona los elementos que cree que va a poder crear en ese sprint y define cuáles son las tareas. O sea, también está planificando sus tareas respecto a ese sprint. Por cada historia de usuario, ¿qué tareas tengo que desarrollar? ¿No? Y de esa manera hace una planificación de mayor detalle. Pero estamos haciendo planificación de mucho detalle solamente en lo que voy a hacer mañana. No estoy planificando detalle en lo que voy a hacer dentro de 3 meses, o que a lo mejor no lo hago nunca. Todo lo que trabajamos así con detalle es lo que vamos a hacer en el momento más cercano. ¿Qué más tenemos? Bueno, estimar el esfuerzo de las historias de usuario mediante puntos de historia, y acá se utilizan técnicas, por ejemplo, como el Planning Poker, que es una técnica de votación del equipo, en donde se utilizan, se llama póker porque se utilizan cartas o como barajas, ¿no? Como naipes, se utilizan con unos números que referencian a alguna secuencia. Muchas veces se utiliza Fibonacci. Pero son números, o sea, son números establecidos, como que no se puede establecer o no se puede estimar una historia de usuario con cualquier valor, sino que tenemos que ajustarnos a determinados valores. Son predeterminados esos valores. Bueno, y en realidad lo que hace el equipo es estimar relativamente. Recuerden que acá las estimaciones no son absolutas, no son estimaciones de tiempo, de decir, esto me va a llevar 3 horas o 10 días, sino que son estimaciones relativas, comparando historias de usuario entre sí, unas con otras, y se le asignan unos puntos, estos puntos que se llaman así, puntos de historia, que representan la magnitud o la complejidad o el volumen de trabajo que llevaría la historia de usuario, pero que es algo
es algo conceptual, no es realmente tiempo. Y bueno, y eso se hace mediante votación del equipo y una de las técnicas puede ser esta de Planning Pocket. Acordar los criterios de aceptación de las historias con el cliente y la definición de hecho. Los criterios de aceptación son parte de los criterios de aceptación son parte de las historias de usuario y tienen que estar definidas para que consideremos que esa historia de usuario pueda empezar a desarrollarse. Y la definición de hecho es una definición que se realiza en conjunto todo el equipo para eh, tener una transparencia y una claridad y un entendimiento común en qué consideramos que está terminado el trabajo de la creación de una funcionalidad o una característica del producto, ¿no? Entonces, si cumple la definición de hecho, podemos decir, terminé este trabajo. Si no lo cumple, entonces el trabajo está incompleto. Formar el equipo autoorganizado. Bueno, recordemos acá que los equipos se autogestionan, definen sus responsabilidades y fomentan la colaboración continua. El mismo equipo determina cuáles son los trabajos que van a realizar. Entonces, la formación del equipo es un aspecto importante. Como líderes, lo que tenemos es que facilitar esa formación del equipo. Muchas veces tenemos que ser coach, tenemos que ser psicólogos, tenemos que ser un poco de todo como para poder lograr este funcionamiento del equipo. Si el equipo es estable, ya va a estar, se conocen y ya va a estar funcionando bien, pero si el equipo es nuevo o si cambian algunas personas del equipo, ahí tenemos que facilitar esto. Establecer canales de comunicación diarios y abiertos. Recuerden que aquí tenemos las reuniones diarias, las reuniones de revisión, las retrospectivas, todo eso tiene que establecerse de qué manera y cuándo se va a llevar a cabo, que también es parte del acta de constitución del equipo. En general se establece también la forma, las características y la forma de trabajo. Identificar riesgos en forma continua, en cada sprint, en cada reunión. Entonces acá, bueno, después vamos a ver la ejecución y vamos a ver que estamos ejecutando el sprint y tenemos reuniones diarias. Pero las reuniones diarias se desarrollan desde que empezamos el proyecto, o sea, desde el inicio empezamos con reuniones diarias, ¿no? O sea, la reunión diaria es parte de todo el proyecto. También identificar necesidades de adquisiciones que afecten los sprints o las iteraciones. Establecer las revisiones frecuentes y la priorización conjunta del backlog con los interesados. Acá es importante porque eh, la priorización es dinámica. Pueden entrar nuevas necesidades o cambios en cualquier momento y eso implica que se tiene que repriorizar eh, cada vez que se modifica algo del backlog. E incluso, claro, sin entrar nada nuevo, puede ser que cambien las necesidades del negocio y eso implica que pueden llegar a haber cosas más prioritarias diferentes de las anteriores. Con lo cual eso se revisa permanentemente con los interesados, que en general es el cliente o el dueño del producto o el product owner. Acordar métricas de rendimiento del equipo y del producto. Bueno, en general se utiliza la velocidad del equipo para los equipos que trabajan con iteraciones. También hay otras métricas como el lead time, o bueno, también se utilizan herramientas como el burn down chart. El burn down chart o burn up chart son diagramas de trabajo realizado o diagrama de trabajo pendiente que se utilizan en los métodos ágiles. También lo vamos a ver. Bien, vamos a ver las diferencias. Bueno, en primer lugar, que en el enfoque tradicional tenemos una planificación detallada y extensiva al inicio, generando una fuerte dependencia de los entregables planificados, ¿ok? Y esto quiero también aclarar que si bien cuando hablamos de predictivo solemos considerar que la de planificación va a estar bien detallada de inicio, o sea, desde el inicio y abarcando todo el proyecto.
Pero también tenemos algo que se llama planificación gradual y elaboración progresiva, que están también en las guías del PMBOK desde el año 2000, o sea, desde hace 25 años, y que hablan de que no siempre podemos tener el mayor nivel de detalle en actividades que vamos a hacer mucho más adelante. Entonces podemos dejar planificado a un nivel más alto, por ejemplo, cuando desarrollamos la EDT o la WBS. No necesitamos llegar hasta el mínimo nivel en todos los aspectos. Si sabemos que hay cosas que se van a abordar mucho más adelante, se pueden desarrollar al nivel de detalle más adelante. Y eso está en predictivo desde siempre. Entonces, esto del mayor nivel de detalle desde el inicio no siempre es cierto. Bueno, en enfoque ágil, la planificación es iterativa y evolutiva, permanente, todo el tiempo estamos planificando, basada en el feedback del cliente y la adaptabilidad a medida que el equipo aprende más sobre el producto. Esto del aprendizaje, del feedback y del aprendizaje es importantísimo porque los enfoques ágiles los utilizamos principalmente cuando estamos en entornos con mayor incertidumbre. Entonces, tanto el cliente que no sabe a lo mejor definir concretamente qué es lo que quiere o qué es lo que necesita, como el equipo, que tampoco, o sea, que es probable que tampoco comprenda exactamente cuál va a ser el resultado final de todo este trabajo, se tienen que ir adaptando permanentemente. ¿Eh? De hecho, por eso se llama enfoque adaptativo o ágil. Y para poder hacer esa adaptación permanente se trabaja en estos ciclos cortos, ¿no? Que son las iteraciones o los sprints, y al finalizar cada sprint tenemos las revisiones con el cliente o con el product owner y tenemos las reuniones de retrospectiva, que es para encontrar mejoras permanentes, y bueno, y adaptarnos, y nos vamos adaptando permanentemente. El plan predictivo se actualiza por control de cambios formales, o sea, cuando el plan predictivo solamente cambia, o sea, el plan y las líneas bases solamente pueden cambiar si se aprueba un cambio de manera formal en proyectos predictivos. Mientras que en proyectos ágiles, todo lo que las definiciones que tenemos de nuestra planificación son constantemente actualizadas o pueden ser constantemente actualizadas con la colaboración directa, la inspección, la adaptación, ¿no? Acá, si bien tenemos algunos lineamientos, por ejemplo, el product backlog solamente lo puede manejar, lo puede modificar, puede agregar o quitar cosas el product owner, el dueño del producto, ¿no? Pero, sí, pero eso es muy dinámico. En todo momento pueden aparecer cosas nuevas o cambiarse y las prioridades, como dije antes. ¿Preguntas? No. No, vamos bien. ¿Todo bien? Bueno, perfecto. Muchas gracias, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, quiero reforzar también el orden en que se llevan a cabo las actividades en el enfoque predictivo. Este diagrama es un diagrama muy simplificado, porque si no sería como muy extenso. Entonces está muy simplificado, pero de alguna manera nos muestra qué es lo que tenemos o cuáles son las secuencias principales en una planificación predictiva. Del inicio tenemos el acta de constitución del proyecto. Bueno, en general lo primero que tenemos que hacer es planificar cómo va a ser la gestión del proyecto, qué metodología vamos a utilizar para el proyecto, para trabajar todos los aspectos de la gestión, desde el alcance, el cronograma, etcétera. ¿Qué herramientas vamos a utilizar? ¿Qué métodos? ¿Qué aprobaciones vamos a requerir, etcétera? Toda la planificación global. A partir del acta de constitución de proyecto también vamos a comenzar con la definición del alcance, recopilando requisitos. Tenemos los requisitos iniciales en el acta de constitución, pero necesitamos mayor nivel de detalle. Para eso vamos a tener reuniones, entrevistas, focus group, etcétera, con los interesados clave, con los interesados que corresponda, y vamos a documentarlo en un registro de requisitos
Con ello vamos a definir el alcance con el enunciado del alcance y vamos a crear la EDT y su diccionario. Esto básicamente es la primera parte de lo que es la definición de un proyecto, la planificación de un proyecto. Con la EDT, con la WBS, esa que es como la base del resto de la planificación y también es la base de la ejecución y del control de los proyectos predictivos, ¿no? Es nuestro artefacto, ahora le decimos artefacto, pero nuestro elemento, nuestro entregable, nuestro documento principal para llevar adelante un proyecto predictivo. Bueno, recordemos que a partir de los paquetes de trabajo, que son el menor elemento en que hemos desagregado esa EDT o WBS, a partir de esos paquetes de trabajo vamos a definir cuáles son las actividades necesarias para poder elaborar ese paquete de trabajo. Y para ello también vamos a planificar los recursos, porque para poder llevar adelante las actividades, todo lo que es el proyecto, para todo el proyecto se utilizan recursos. Estos recursos son recursos de equipo y también los que se llaman recursos físicos. Entonces, vamos a definir los recursos, vamos a estimar qué recursos necesitamos para llevar a cabo esas actividades. También, bueno, vamos a estimar la duración de las actividades. La duración de las actividades depende de los recursos, por eso acá lo tenemos como después de estimar recursos, aunque todo acaba y viene, ya después siempre hago el circuito de retroalimentación, porque esto no es un camino, solamente un camino que sigue la flechita, sino que todo interactúa con todo, pero como para simplificar el entendimiento tenemos que de alguna manera darle un orden. Bueno, y luego elaborar el cronograma. La secuencia, acá algo que, bueno, secuenciar actividades, la secuencia de las actividades es independiente de la duración, con lo cual la secuencia de actividades puede ser previa, de hecho en la guía del PMBOK está previa a la duración. Realmente yo lo ubiqué aquí porque tiene que ver con, secuenciamos y hacemos hacemos el diagrama de ruta crítica o camino crítico y con eso elaboramos el cronograma, me quedaba como más coherente acá, pero la secuencia de las actividades no tiene nada que ver con la duración, son totalmente independientes, con lo cual se puede secuenciar perfectamente antes de saber cuál es la duración. Y bueno, con eso elaboramos el cronograma, cuando el cronograma se aprueba, se conforma la línea base de cronograma. Bueno, no dije que cuando se aprueba el alcance se conformaba la línea base de alcance, pero también. Bueno, estimar costos. Para estimar costos necesitamos tener las estimaciones de recursos y también tener la estimación de la duración de las actividades, porque estimamos costos de las actividades. Entonces, según cuántos recursos o qué recursos necesite para la actividad y cuál sea la duración de la actividad, puedo estimar esos costos. Y con esos costos y con el cronograma voy a poder determinar el presupuesto. Recuerden que el presupuesto es esa estimación de costos que hice, pero en el tiempo, porque es en qué momento voy a estar haciendo las distintas erogaciones a lo largo del proyecto, con lo cual necesito también tener el cronograma. Y esto más o menos como que tiene un orden, pero también simultáneamente tenemos que planificar la calidad, porque por cada uno de los entregables de la EDT vamos a tener criterios que cumplir con la calidad, métricas de calidad, controles de calidad y demás. Y esto impacta en los costos también, impacta también en las actividades, en el cronograma. Pero como les dije, como es muy complejo diseñarlo todo interrelacionado, lo simplifiqué de esta manera, pero todo interactúa con todo. También vamos a planificar las comunicaciones, la participación de los interesados, las adquisiciones. Acá esto también, las adquisiciones impactan también de toda la EDT. ¿Cuáles son los elementos que vamos a desarrollar in-house, o sea, en la misma organización, y cuáles son las que tenemos que adquirir, o de los mismos recursos? ¿Qué recursos vamos a tener o ya tenemos en la organización y qué recursos necesitamos comprar o contratar? O sea, fíjense todas las flechitas que debiéramos poner, pero de nuevo, acá está muy simplificado. Entonces planificamos las adquisiciones que involucra qué vamos a comprar, cómo lo vamos a comprar, contratos, etcétera.
Vamos a planificar los riesgos, identificar y evaluar los riesgos, y lo puse al final, si bien tenemos que ir detectando riesgos desde el inicio. En realidad ya tenemos en el acta de constitución los riesgos preliminares y tenemos que, bueno, sé, cuando estimamos duraciones y estimamos costos, ya tenemos que estar viendo cuáles son los riesgos de esas estimaciones, o sea, las incertidumbres con las que nos estamos manejando. En todo momento tenemos que estar planificando riesgos, pero lo puse al final porque involucra todo. Los riesgos tienen que abarcar todos los aspectos del proyecto, todos los aspectos que hayamos, de lo que hayamos analizado hasta el momento. Vamos a evaluar esos riesgos y en base a esa evaluación planificar las respuestas. Esas respuestas impactan además en el alcance, en el cronograma, en el presupuesto, etcétera, ¿no? También en adquisiciones. Entonces, con esto tenemos acá como un ciclo, ¿no? Un ciclo que esto va a interactuar entre sí varias veces hasta que realmente consideremos que podemos estar satisfechos con el nivel de riesgos en el que estamos trabajando. Cuanto mayores riesgos tengamos, la exposición al riesgo mayor implica que necesitamos trabajar más sobre la planificación y sobre estas respuestas a riesgos para poder bajar esa exposición al riesgo. Y entonces el momento en que estamos con un riesgo adecuado es cuando ya podemos decir, bueno, tenemos el plan integrado, eso se aprueba, se establecen las líneas bases y empezamos con la reunión de lanzamiento. Nuevamente, esto es un enfoque, esto es un diagrama muy simplificado, pero es importante porque esta secuencia muchas veces ayuda, si la entendemos bien, ayuda a lo que es responder preguntas de examen. Eh, la planificación tiene orden, sobre todo en el enfoque predictivo, ¿no? En el enfoque ágil es como que todo se repite, pero en el enfoque predictivo hay un orden, hay cosas que se deben hacer antes que otras. Otras que se hacen simultáneo, pero sí, ¿no? O sea, yo no puedo tener un presupuesto si todavía no tengo el cronograma. Eso porque el presupuesto está en el tiempo, alineado al tiempo. ¿Preguntas? Bueno, y aquí entonces, después de la reunión de lanzamiento, vamos a la ejecución. ¿Está claro? Sí, sí. Seguimos Sí. entonces, buenísimo. Seguimos, porque me pongo a hablar y se nos va el tiempo, pasa el tiempo, pero demasiado rápido. Bueno, vamos ahora a la parte de ejecución. En ejecución, en los enfoques tradicionales o predictivos, lo que hacemos es ejecutar el plan. Entonces, el director de proyectos, ¿qué hace? Ir siguiendo el plan y dirigiendo el equipo. Bueno, acá tenemos mucho del dominio personas, porque acá el líder del proyecto tiene que estar trabajando, motivando y inspirando al equipo para que realmente cumpla con el plan, con los plazos, etcétera. Pero también, bueno, se asignan los recursos tanto de equipo como físicos al proyecto, según el cronograma, según las actividades que se vayan desarrollando, las comunicaciones, según cómo tengamos, según lo que hayamos definido en el plan, se desarrollan las comunicaciones, también las actividades de gestión de calidad, acá principalmente, bueno, aseguramiento de la calidad, que luego PMI lo llama gestión de calidad o gestionar la calidad porque es más amplio, que tiene que ver con asegurar que se lleven a cabo todos los procesos apropiados para no cometer errores. Esto es fundamental y es permanente. Bueno, acá veo que puse control de calidad, pero las actividades de control de calidad son de control, no son de ejecución. Sí, las de auditoría de calidad. Auditoría de calidad es asegurar que los procesos sigan los lineamientos de esos mismos procesos. Adquirir, administrar y coordinar contrataciones y servicios de proveedores. Toda la ejecución, digamos, dentro de la ejecución del proyecto es desde que se publican todas las búsquedas hasta que se firman los contratos. Entonces todo eso está en ejecución. Y luego se hace todo, se asignan los contratos y luego en monitoreo y control se hace todo el seguimiento de los proveedores.
Implementar respuestas a riesgos, todas las respuestas a riesgos que hayamos definido se implementan acá en la ejecución. Gestionar las expectativas de los interesados, mediante la ejecución del plan de involucramiento. Obviamente, se llevan a cabo todas las actividades definidas en el plan. Acá también tengo, no, acá tengo controlar los cambios solicitados y eso está mal, por eso se me pasó de un, este, se me pasó de monitoreo y control, pero sí lo que debería hacer acá, perdón, es que se implementen los cambios, ¿no? Los cambios solicitados y aprobados se implementan, pero no está, perdón, este párrafo es un error. Vamos a seguir acá. Documentar y archivar lecciones aprendidas. Acá recuerden que también dentro de lo que es la ejecución tenemos todo lo que es gestión del conocimiento. Entonces, las lecciones aprendidas, el uso del conocimiento, la difusión del conocimiento, asegurarnos que se use el conocimiento que existe en la organización y generar nuevo conocimiento permanentemente. Entonces, eso es algo que tenemos que fomentar como líderes de proyecto durante todo el proyecto. Ver el desempeño del equipo, todo lo que tenga que ver con el equipo sí está en lo que es ejecución para el método, para enfoques predictivos y y que se cumplan con todos los estándares organizacionales, ¿no? Como siempre, como con este, ¿no? Como control y la mejora continua también. Bueno, y yendo al enfoque ágil, acá en el enfoque ágil, esto tiene que ver con, estamos en el día a día desarrollando las actividades, desarrollando las iteraciones permanentes, ¿no? Entonces sí facilitar el trabajo del equipo, pero el equipo es autoorganizado, autogestionado. El trabajo nuestro es remover impedimentos. Esto es muy de proceso, perdón, de dominio personas, pero estamos permanentemente tratando de que el equipo se enfoque totalmente al trabajo de la creación del producto y no esté pensando en, no sé, documentación adicional, gestionar permisos de ingreso a las instalaciones del cliente o lo que fuera. Todo eso se, se lo toma, se lo asigna el líder y deja que el equipo se concentre totalmente en el producto. Asegurar que se cumplan los procesos ágiles y mejorar continuamente. Esto sí es un rol muy importante del líder ágil o del Scrum Master si estamos trabajando con Scrum. Esto de asegurar el proceso, que el proceso se cumpla, que se siga el proceso y bueno, y la mejora continua también. Realizar las reuniones diarias de a pie de 15 minutos, o sea, esas reuniones en donde solamente puede hablar el equipo, pero las facilita el líder y asegura que se realicen como parte del proceso. Aplicar prácticas de calidad continua, como refinamiento, integración continua, testing automático. Acá está hablando un poquito también de algunos métodos que se utilizan en desarrollo y desarrollo de software, que tiene que ver que cada vez que se desarrolla un nuevo pedacito de un producto, se tiene que integrar. Esa integración continua es no desarrollemos pedacitos sueltos que después a lo mejor juntos no van a poder trabajar correctamente, sino que cada vez que desarrollemos un pedacito lo integramos al todo. Y eso ayuda a que se mantenga la calidad, ¿no? Es una práctica de calidad. Y bueno, testing automático es hacer las pruebas, que sería la prueba a medida que se va creando algo, la prueba está este, como inserta en el trabajo. Esto también es muy de los métodos ágiles, no nos separamos en equipos que un equipo hace o crea el producto y otro equipo prueba que eso funcione bien. Acá la responsabilidad es total, entonces el mismo que crea lo está probando para asegurarse que lo que creó funciona bien. Entonces por eso está tan ligado y acá a la ejecución del proyecto. Colaborar con proveedores externos en forma iterativa, integrando su trabajo en cada sprint.
Eh, Muchas veces tenemos proyectos en los que tenemos equipos formados por personas de la empresa conjuntamente con personas de proveedores externos. Hay que trabajar muy integradamente y muchas otras veces los proveedores externos son los que desarrollan el producto y lo integran con el trabajo de la organización, cliente sería, cliente proveedor. Bueno, ahí se necesita también mucha comunicación, mucha integración para que esto funcione. Adaptar dinámicamente las acciones entre riesgos emergentes dentro del sprint a través del equipo. Acá también pueden surgir riesgos en cualquier momento y hay que estar muy pendientes de cualquier riesgo que surja y ver cómo se pueden resolver o cómo se pueden integrar esos riesgos. Involucrar continuamente a los interesados mediante las demostraciones del producto, revisiones de sprint y retroalimentación frecuente. Todo esto, la demostración, la revisión del sprint y la retroalimentación frecuente, todo esto se realiza en la reunión de revisión del sprint, review, sprint review se llama en inglés, en Scrum, en donde el equipo le muestra lo que desarrolló al cliente o el cliente o product owner o dueño del producto se lo muestra y obtiene retroalimentación. Esa retroalimentación puede ser que no se cumplieron algunos de los requisitos, que hay algún error o algún fallo, o bien que no es lo que el cliente realmente necesita, aunque el equipo haya seguido totalmente los lineamientos de lo que el cliente pidió, puede ser que el cliente después diga, esto no era lo que yo quería. Entonces, cualquier situación que surja de esa retroalimentación, de ese feedback, va a ir como un elemento de cambio al product backlog. Y eso luego tiene que priorizarse. Entonces, se gestionan los cambios a través de la repriorización del backlog. Y bueno, y conversaciones con el product owner. Recordemos que solamente el product owner puede modificar el product backlog, pero eso es totalmente frecuente. Y también, bueno, compartir aprendizajes y mejoras en las retrospectivas del sprint, implementando mejoras de inmediato, ¿no? Esto es equivalente a las lecciones aprendidas. Y las mejoras también se incluyen, las mejoras que se detectan se incluyen también como parte del product backlog o como la lista de trabajo pendiente del producto. Medir la velocidad del equipo, fomentar la mejora continua y el liderazgo compartido. Cada vez que se termina un sprint, cuando se termina el sprint, cuando se termina la iteración, ahí podemos saber cuánto trabajó el equipo en número de historias, de puntos de historia de usuario. Los puntos de historia de usuario que se desarrollan en cada sprint o en cada iteración conforman la velocidad del equipo. Pero la velocidad del equipo en realidad es el promedio de todas las velocidades que se van llevando a cabo en cada iteración, ¿no? Entonces, bueno, en la primera iteración, la velocidad es exactamente la cantidad de puntos de historia que se hicieron, pero después en la segunda iteración se promedian esas dos y luego así va evolucionando. Algo típico de los equipos ágiles es que la velocidad del equipo en las primeras iteraciones puede ser variable, pero con el tiempo esa velocidad va siendo bastante estable y eso hace mucho más fácil la planificación de los sprints y las predicciones de cómo van a terminar. Cumplir con los acuerdos de equipo y principios ágiles, la definición de hecho, la definición de listo y todo lo que se haya acordado en el acta de constitución del equipo. Bien, aquí entonces, en cuanto a estas notas, ¿no? Bueno, el enfoque tradicional, la ejecución se centra en seguir el plan y entregar los entregables conforme a lo establecido, mientras que en el enfoque ágil esto es iterativo, colaborativo, centrado en el valor que se entrega al final de cada ciclo. Y bueno, la gestión de cambios es formal y estructurada en el enfoque predictivo, mientras que en ágil se hace mediante negociación y priorización continua.
De todas maneras, la gestión de cambios la vamos a ver ahora en monitoreo y control. ¿Preguntas hasta aquí? No, no. Bueno, muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Están muy aburridos? ¿Está in- ¿Se nos No, no, dan, no, no. Vamos bien, Vamos vamos muy bien. bien. Muy bien, muy bien. se aclaran ahí ideas, se van viendo el paralelo? Hay mucho paralelo, pero realizado de distinta manera, ¿no? Esta forma de verlo en dos columnas me parece, por lo menos a mí, me ayuda un montón. Me parece que vamos viendo las cosas como, como equivalentes, porque realmente hay mucha equivalencia entre uno y otro. Más allá de que, o sea, que pareciera tan diferente la forma de trabajo, hay mucha equivalencia entre uno y otro. Bien, bueno, vamos a ver monitoreo, seguimiento y control. Sí, monitoreo o seguimiento y control del proyecto. Enfoque tradicional o predictivo. Es monitorear el progreso. Bueno, esto es ver cómo evoluciona el proyecto comparándolo con línea base de alcance, de cronograma y de costos, ¿no? Acá utilizamos la técnica de análisis de valor ganado para evaluar el desempeño. Y bueno, y acá se detectan los desvíos y cuando encontramos desvíos se toman acciones correctivas y demás. Realizar reuniones de control de desempeño con el análisis de variaciones y las revisiones de los hitos. Los hitos son muy importantes porque son establecidos este, desde el acta de constitución, con lo cual son puntos de control importantes. Bueno, acá Antonio me dice que tiene que salir, bueno, pero podrás ver, sí, Antonio, que tengas buen viaje, pero podrás ver la grabación, así que no te preocupes que no te lo vas a perder. Bien, supervisar e informar el estado de los riesgos y activar planes de respuesta cuando sea necesario. Todo el monitoreo de riesgos tiene que ser permanentemente durante el seguimiento y control. Controlar los cambios mediante control de integrado de cambios, evaluando el impacto antes de aprobar o rechazar cambios, muy formal aquí. Asegurar el cumplimiento de los requisitos y estándares de calidad definidos en el plan. Esto es el control de calidad. Monitorear comunicaciones y expectativas de los interesados. Es monitorear si las comunicaciones nos están dando resultado y si la forma que estamos trabajando con los interesados también nos están dando resultados para ver si tenemos que ajustar nuestros planes. Comparar el desempeño real con el plan para identificar desviaciones y recomendar acciones correctivas o preventivas. Realizar auditorías o revisiones de cumplimiento, tanto de calidad, adquisiciones, riesgos, etcétera. Acá como aclaración, las auditorías de calidad se hacen sobre auditorías de procesos y según el enfoque predictivo, esas auditorías de procesos, que son las de calidad, se hacen en ejecución, mientras que las auditorías de adquisiciones y las auditorías de riesgos son realmente de control, de monitoreo y control. Actualizar los documentos del proyecto, incluyendo el plan de gestión, registro de riesgos, lecciones aprendidas y demás, por supuesto. Los riesgos, bueno, sí, y el plan de gestión con cambios aprobados y los documentos de cambios también, ¿no? El registro de cambios también con cambios aprobados. El registro de riesgos es a medida que van sucediendo, puede ser que se activen riesgos, puede ser que, se, que riesgos ya sean obsoletos, que ya no correspondan, que se encuentren nuevos riesgos, etcétera. Y bueno, y las lecciones aprendidas permanentemente. Vamos a ver ahora el enfoque ágil o adaptativo. Bueno, acá también en el enfoque ágil, así que, bueno, en el enfoque predictivo, si bien PMI separa lo que es ejecución de monitoreo y control, en el tiempo es siempre junto. En el tiempo se hace todo a la vez, tanto en predictivo como en ágil. Bueno, y en ágil está todavía más mezclado, pero tratando de hacer esa separación que lo hacen los grupos de procesos. La parte de monitoreo y control es monitorear el avance del sprint
Y bueno, y el avance del sprint se monitorea con la herramienta esta o con estos gráficos que les mencioné como burn down chart o diagrama de trabajo pendiente. También se utiliza el burn up chart o diagrama de trabajo realizado. Bueno, con esto monitoreamos el avance dentro del sprint. Bueno, también vamos a tener los tableros, Kanban o mismo tablero de tareas, se llama cuando utilizamos Scrum y vamos llevando las tareas desde pendiente, en proceso y hecho, tablero de tareas, o bueno, todo el trabajo global de todo el proceso lo hacemos también con tableros Kanban. Medir la velocidad del equipo y otros indicadores ágiles como el TAN o throughput es qué es lo que elaboramos, ¿no? Que podrían ser, esto lead time y throughput se utiliza más en Kanban o en Lean, en métodos de flujo continuo, y que miden lo que, la salida, lo que se elaboró. Revisar el progreso en las reuniones diarias, también, ¿no? ¿Qué es lo que hice? Muestra el progreso y ahí en la reunión diaria, ¿qué es lo que hice? Se va actualizando el tablero de tareas y se va actualizando también el diagrama de trabajo pendiente o de trabajo realizado. ¿Qué más? De revisar mi progreso y las revisiones de sprints, o sea, las reuniones de revisiones de sprint con los stakeholders, donde también se pueden encontrar defectos. Entonces también, si bien lo habíamos visto en ejecución, también está en monitoreo y control. Identificar y gestionar riesgos, también algo continuo. Gestionar los cambios de manera iterativa con el Product Owner a través de la repriorización del backlog. Acá, en todo momento pueden aparecer cambios, todos los cambios van al Product Backlog y ahí se repriorizan. Recuerden que no se incorporan cambios en el sprint en curso, pero sí todos los cambios van al Product Backlog para que se para que se priorice y se incorpore en la iteración que corresponda, que podrá ser la siguiente o podría ser más adelante. Validar cada incremento de producto según la definición de hecho y los criterios de aceptación definidos por el cliente, bien, y eso se hace, bueno, el equipo primero lo debería hacer internamente, porque decimos que el equipo es responsable de crear el producto y de validarlo también, pero además se hace después con el cliente en la reunión de revisión. Obtener feedback continuo de los interesados en cada revisión del sprint, justamente aquí, y ajustar el enfoque de entrega o funcionalidades. Acá podemos ajustar, ver el proceso o las funcionalidades o cuáles son las prioridades principales. Se puede ir ajustando a medida que vamos avanzando y según el feedback que vamos teniendo. Adaptar el proceso de trabajo y la colaboración mediante acciones correctivas que surgen en las reuniones de retrospectivas que se hacen después de la reunión de revisión. Realizar inspecciones frecuentes del proceso y del producto con foco en la mejora continua, justamente aquí se hacen en las retrospectivas, y registrar esos hallazgos para mejorar futuros sprints o release, que son como lecciones aprendidas vivas, acá no post-mortem, ¿no? O sea, las reuniones, las lecciones aprendidas vivas quiere decir que las aprovecho aquí mismo en mi mismo proyecto y no y no es que las tengo después. Cuando termino el proyecto tengo esta lección aprendida, pero me sirve para proyectos futuros, nada más. Bien, entonces, bueno, tenemos muchas similitudes nuevamente, la diferencia es cómo se llevan a cabo y cuáles son los elementos que estamos utilizando. En el enfoque tradicional, el monitoreo y control se enfoca en comparar contra un plan fijo y generar reportes formales para la toma de decisiones, mientras que en el enfoque ágil se da de manera más continua, ligera y centrada en resultados, con herramientas visuales, con colaboración activa y adaptación rápida. El control de cambios en predictivo, centralizado y formal, mientras que en ágil es colaborativo y continuo con el cliente y el equipo. Creo que lo repetimos bastante esto. ¿Preguntas? No. Seguimos. Entonces llegamos a cierre. Actividades de cierre de este proyecto. Bueno, y acá
también, nuevamente, consideramos que hay mucha similitud. Bueno, hay similitudes y diferencias, ¿no? Entre ambos enfoques. En el enfoque predictivo, cuando termina un proyecto, termina completo, termina el producto completo y se hace esa transferencia completa al cliente, mientras que en el enfoque ágil en general se van haciendo entregas parciales, y se va transfiriendo los distintos incrementos, ¿no? Y bueno, también en el enfoque predictivo el equipo después se disuelve, mientras que en el enfoque ágil generalmente el equipo permanece. Así que sí, esas son diferencias. Pero en las actividades también hay similitudes, o sea, que también podemos hacer este paralelo. Bueno, confirmar finalización del alcance y entregables conforme a los criterios de aceptación definidos, o sea que lo que hacemos es ver si todos los entregables han sido entregados y aceptados. Acuérdense la validación del alcance. Validar el alcance significa obtener la aceptación del cliente, que eso está en monitoreo y control. Y luego en el cierre lo que se busca es la aceptación global de todo el proyecto, esa aceptación formal del cliente o del patrocinador, este, dando el ok, ¿no? a esa entrega. Cerrar formalmente todos los contratos y adquisiciones y documentar el desempeño de los proveedores. Realizar la transferencia de entregables al cliente o a operaciones. Si estamos desarrollando un producto interno para nuestra misma organización, se entrega al sector que lo va a utilizar, a operar. Esto también se llama handoff, ¿no? Y asegurarse su transición adecuada. Esto de la transición adecuada puede incluir capacitaciones, puede incluir acompañamiento, garantías, etcétera, ¿no? Liberar recursos del proyecto, tanto personas como equipos y materiales, y bueno, cerrar el equipo formalmente. Conducir una revisión de lecciones aprendidas, acá es lo que dice post-mortem, pero las lecciones aprendidas se tienen que recabar y utilizar a lo largo de todo el proyecto, también en predictivos, pero la revisión final es al cierre del proyecto, documentarlas y archivarlas. Se archiva toda la documentación del proyecto, como activos de los procesos de la organización, con especial cuidado en toda la documentación de las contrataciones, porque es documentación eh, que tiene un impacto legal. Elaborar el informe final de desempeño del proyecto, incluyendo alcance, cronograma, costos, calidad. Este informe de desempeño es similar a los informes que vamos haciendo con el avance del proyecto, en parte de monitoreo y control, pero que en este caso ya es al cierre. Comunicar el cierre a todos los interesados, hacer una evaluación de cumplimiento de objetivos. Acá también muchas veces se busca hacer encuestas a interesados claves para obtener su feedback y bueno, también como para poder generar mejoras. Y también proponer mejoras organizacionales o recomendaciones para futuros proyectos basados en los hallazgos del cierre. Todos los proyectos deben contribuir para mejorar la gestión de proyectos organizacionales. Entonces, con cada proyecto siempre tenemos que estar promoviendo mejoras. Y no necesariamente al cierre, ¿no? Esto podría ser a lo largo de todo el proyecto. Bueno, veamos entonces ahora en el enfoque adaptativo. Transferir el producto o los incrementos de producto de manera progresiva. O sea, la diferencia acá es que vamos entregando por partes incrementos de producto y no todo al final, ¿no? Que va a ser durante cada iteración o al cierre del release. A veces se entrega iteración a iteración, pero la mayor parte de las veces se juntan algunas iteraciones para entregar algo que tenga sentido al cliente, porque esas entregas pueden generarle ruido al cliente. Por ejemplo, si tiene que incorporar en su producción pequeños elementos, tiene que hacer muchos cambios de forma de trabajo, cambios, etcétera, y a veces no le conviene, o a veces en una sola iteración no se logra algo que tenga un sentido
importante. Entonces, a veces las entregas se hacen en grupos, no por cada iteración, sino por algún release, alguna entrega. Se llama también liberación o entrega. Obtener la aprobación final de la versión o de lo que estemos entregando. Bueno, acá el equipo permanece operativo, los equipos ágiles son estables, o bien se puede reorganizar según las necesidades del producto del negocio, o sea, si no son equipos totalmente estables, bueno, acá está Antonio de nuevo. Si no son equipos estables o si no requerimos más desarrollos para ese mismo producto, se puede reorganizar. Capturar aprendizajes durante y después de cada sprint, en las retrospectivas continuas, eso, digamos, el conocimiento ya lo vimos a lo largo de todo el proyecto. Acá en general lo que se hace es como, de alguna manera, documentar todo junto y tratar de que todo ese conocimiento quede para los otros proyectos, ¿no? Registrar conocimientos útiles de manera ágil y visual. Documentación mínima viable. Siempre se habla de documentación mínima viable en proyectos ágiles. No es nada de documentación, es la documentación que se requiera, que aporte valor y que no sea, eh, digamos, que no es extensa, no es muy extensa, pero sí hay algo que aporte valor. Muchas veces se sacan fotos de las retrospectivas. Se hace una retrospectiva en forma visual con papelitos adhesivos o en una pizarra, y luego con una foto, esa es la documentación en un proyecto ágil. Registrar conocimientos útiles, esto ya lo leí. Compartir métricas de valor entregado, velocidad del equipo y resultados del producto de una forma accesible y ligera. O sea, los informes acá son muy ligeros, de tener en cuenta que todas estas métricas son las que fuimos desarrollando a lo largo de todo el proyecto, pero bueno, ahora las compilamos. Comunicar el fin de un ciclo de desarrollo o el release al negocio, interesados, usuarios, y destacar el valor entregado. También tenemos el cierre de las contrataciones. Si tuvimos contrataciones, tienen que cerrarse. Esto, finalizar las relaciones contractuales. Esto, realizar la retrospectiva final, integrar mejoras de procesos identificadas en las retrospectivas, en el backlog de mejoras. Acá también, ¿no? Llevar adelante un backlog de mejora que pueda servir para continuar con siguientes entregas o también para nuevos proyectos. Y archivar los artefactos del proyecto. Entonces hay similitudes, pero se llevan adelante de diferente manera. Notas. En el enfoque tradicional el cierre es formal, estructurado y centralizado y generalmente ocurre una vez al final del proyecto. O también, si tenemos fases, también por cada fase. En el proyecto ágil, el cierre es más incremental, iterativo y orgánico y se va dando a lo largo del tiempo, por sprint o por release, y la documentación es más exhaustiva en predictivo, mientras que es más ligera y enfocada al valor en ágiles. Muy bien, bueno, con esto cerramos así los grupos de procesos, de lo que es el dominio justamente procesos, y comparándolo con predictivos con ágiles. Bueno, a ver, aquí, preguntas, dudas. Hola Cecilia, Hola ¿cómo estás? Rubén, ¿cómo Buenas estás? noches. Buenas Muy, noches. muy, muy bueno, muy orientativo todo lo que mostraste. La verdad que sirve mucho, está muy bien compilado. Te quería preguntar, en base bueno, a todo lo que vimos de los dos enfoques, ¿no? En cuanto a poder, las preguntas del examen, ¿qué tenemos que tener en cuenta para las preguntas que nos preguntas temas híbridos, que te sitúan en una situación híbrida? ¿Cómo tendríamos que encarar esas preguntas, teniendo en cuenta estos dos enfoques ya claros, ¿no? Perfecto, buena pregunta, Rubén. Depende de la pregunta. Pero bueno, en primer lugar, es muy importante darse cuenta si la pregunta se refiere a enfoque ágil, predictivo o híbrido. A veces dice el enunciado en qué enfoque estamos. Si el enunciado no lo dice, nos tenemos que dar cuenta según los artefactos que mencione o las actividades que mencione.
Si menciona una WBS o EDT, sabemos que estamos en predictivo. Si menciona un product backlog o una lista de trabajo pendiente, sabemos que estamos en ágiles. Ahora en híbridos, la pregunta de híbridos es la más complicada porque tenemos que ver, podemos tener de todo. Pero en general, híbrido no es todo mezclado, no es que tenga un proyecto todo mezclado, predictivo e híbrido y ágil a la vez. Lo que tengo son componentes ágiles o partes o fases ágiles y componentes o fases predictivas. Entonces, por eso hay que ver muy bien la pregunta. En general, esas preguntas de enfoques híbridos tienen mucho que ver con las diferencias entre los distintos grupos, el equipo, o sea, los equipos que trabajan en predictivo con respecto a los equipos que trabajan en ágiles, que tienen distinto vocabulario, que tienen distinta forma de trabajo, la integración de esos dos tipos de trabajo. Eh, Principalmente es eso. Entonces, me parece que las preguntas híbridas muchas veces, o sea, por eso no sé si tengo una respuesta única para decir cómo afrontarlas, sino más bien leer bien el enunciado y ver qué te está preguntando. Pero muchas cosas son así, estoy empezando un proyecto, siempre trabajé con predictivo y ahora voy a empezar a trabajar con ágiles, entonces estoy incorporando algunas prácticas ágiles en mi proyecto predictivo, entonces, bueno, y ahí alguna situación. Eh, pero, bueno, nada, prestar mucha atención a qué es lo que me está preguntando para poder encontrar la respuesta, ¿no? Sí, y ahí Cecilia puede ayudar el unir conceptos, estos que dijimos, por ejemplo, roadmap con el cronograma, el backlog con el alcance, quizás puede ayudar a esos conceptos, ¿no? A unir. Sí, exacto, exacto. Tener de alguna manera el equivalente, saber que sí, no tenemos WBS, pero tenemos el Product Backlog y podemos tener el mapa de historia, que es más o menos lo que sería equivalente al alcance. Y no tenemos cronograma, pero tenemos la hoja de ruta de producto. Eh, no tenemos tantas definiciones de presupuesto, ¿no? En ágiles. Entonces, bueno, por eso puede tener, o sea, tenemos una estimación de presupuesto, pero es mucho más global. Eh, por eso digo que hay que prestar mucha atención a qué es lo que me están preguntando en los proyectos híbridos. Si me están preguntando algo más de parte de integración, de comunicaciones o de conflictos entre las partes del equipo del proyecto, algo más de personas, o si es algo más para que sea de procesos, tengo que ubicarme en algún punto para que sea de procesos, ¿no? Perfecto, perfecto, clarísimo. Gracias, Cecilia. No, de nada, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Por ahora no. Bueno, también les quiero comentar a todos que cualquier pregunta que tengan la podemos programar. Yo tengo alineado mi calendario bueno, en esta herramienta que se llama Calendly. Se los voy a poner en el chat para que cuando quieran coordinar conmigo una reunión, directamente la pueden calendarizar ahí. Ahí está, con ese link. Con ese link pueden programar reuniones. Yo tengo alineado toda mi agenda con esta herramienta y estoy nada, disponible para todas sus consultas. Y también, por supuesto, por todos los medios, para todos los que ya son alumnos, porque tenemos también gente que todavía no está en Active PMO, para todos los que ya son alumnos, saben que este, tenemos muchos medios de comunicación, tenemos los emails, tenemos los mensajes dentro del aula virtual y tenemos bastante los foros de preguntas, las noticias, etcétera, ¿no? Pero esto creo que es práctico. Si quieren agendar una reunión, adelante. Buenísimo, Bien, Cecilia, muchas sí, gracias. ahí lo agendo. Bueno, de nada. Bueno, y para cerrar, quiero para aquellos que todavía no son alumnos de Active PMO,
quiero contarles que con este taller, con este webinar, perdón, tenemos descuentos especiales para llevar adelante nuestras capacitaciones, para llevar adelante nuestro taller virtual de preparación para la certificación PMP, que, bueno, que incluye todos los contenidos necesarios para prepararse para el examen y que que incluimos una ayuda para aplicar al examen, con tutoría personalizada, con simuladores de más de 2.000 preguntas que actualizamos permanentemente en base al feedback que nosotros obtenemos de nuestros propios alumnos que van rindiendo permanentemente. Los acompañamos hasta aprobar el examen, así que esto aquí, el coaching y el acompañamiento con distintos recursos y con consultas es hasta que logren tener esa credencial. Que tenemos dos modalidades en este taller. Hemos creado una nueva modalidad porque ya muchos nos han mencionado la necesidad o nos han pedido la posibilidad de abordar el costo en cuotas. Entonces hemos creado, más allá del pago único que tenemos, que es este taller PMP con un pago único por 12 meses, tenemos también ahora la posibilidad de llevar adelante a través de una suscripción mensual, en donde si estudias más y aprobás antes, te pagas menos. O sea, que también es una buena motivación para estudiar, mucho menos. Los costos de cada una de estas formas, tenemos $598 para el pago único y tenemos $98 por mes para el pago mensual. Pero sí, quienes están participando de este webinar y quienes se inscriban hasta el 31 de julio, estamos otorgando un descuento del 20%, con lo cual los costos quedan en $478,50 para el pago único y $78,40 los primeros 3 meses de lo que es el pago mensual. Así que aprovechen esta promoción, escríbanos a info@actipmo.com y obtengan rápidamente su descuento, y antes de fin de año todos tienen que ser PMPs. Entonces los espero, y bueno, como dije antes, también cualquier duda que tengan me pueden contactar a través de una consulta individual, que se puede planificar con Calendly. ¿Preguntas? No, no, sí, sí, muy, muy claro todo. Buenísimo, entonces muchísimas gracias a todos por participar y bueno, y por supuesto seguimos en contacto y bueno, y seguiremos trabajando y elaborando contenido para facilitarles a todos este camino hasta obtener la certificación PMP. Bueno, muchas gracias. Muchas De gracias, Gracias, nada, Cecilia. Cecilia. Hasta Muchas luego. gracias. Buenas tardes a de todos. Buenas nada. Hasta Chau, noches. chau. luego. Chao, Buenas chao. noches Chao. a Chao, chao. todos, hasta luego, gracias por estar.